Hola, soy Patricia Gómez. En camino a la Convención Nacional Republicana y a las elecciones presidenciales, en Wisconsin hay varios proyectos de ley bipartidistas que, de ser aprobados, beneficiarían a participantes de DACA. Además, Jessica Coria es una artista folclórica mexicana cuyos trabajos con hojas de maíz nos asombran. Para hablar del tema, las redes sociales, los niños y los efectos en los jóvenes, hemos invitado a la psicoterapista Paula Ortega Llena. En Wisconsin hay varios proyectos de ley bipartidistas que, de ser aprobados, beneficiarían a participantes de DACA. Están patrocinados por los representantes Silvia Ortiz Vélez y John Mako. Ellos están con nosotros. Representative Mako, Representative Ortiz Vélez, thank you so much for being with us today on Adelante. Thank you for having us. Representative Mako, you are sponsoring in a bipartisan with Representative Ortiz Vélez a set or a package of bills related to DACA. Can you please list these bills? Sure. We actually came up with 4 different bills. The first one is SB 78, AB 820, AB 821, and AB 822. Now, I know most people don't go with numbers, but that first one is what are we calling our police parity bill. AB 820 is a tax credit bill, an offset of a fee that we're hoping to get done. The third one is tuition, and the fourth is licensing. So those are our 4 packages, and they're in various stages of moving through the process here. Representative Ortiz Vélez, can you tell us about Bill 820? Well, Bill 820 allows the state to give a credit to offset the biannual application fee that has to be paid to the federal government. And so that will help encourage people and help people along the way. DACA enrolled people have to pay around $500 every 2 years. Yes. And they will be offset by the $250 that they will be credited. Yes, the state would give a credit for that. Okay. Representative Mako, can you tell us more about this bill, the DACA enroll, the DACA beneficiaries being able to enter as a police officers, the law enforcement? Can you tell us what Actually, is this if I could just back up a second, all 4 of these bills are really critical. 820 was sort of the end piece of it, because when we were looking at the 3 bills, the police parity bill, keep in mind that DACA recipients right now can serve admirably in some of the military. They can serve admirably in the corrections department as law enforcement officers. They can serve in the Department of Natural Resources as an enforcement officer. They can serve admirably and do as state troopers, but local police officers are under a different set of statutes. So all our bill does, it says that the local law enforcement folks can hire under the same law, rules, and regulations. It doesn't mandate it. It just gives them the same tools that the rest of the Wisconsin law enforcement folks have, because it came to our attention up in Green Bay with our chief of police, came to me and he said he had a trainee that was moving up through the system, and he had gotten as far as he possibly could, and the next step for him now would be an officer, but he was precluded from doing that because local law enforcement is governed under different statutes than all the other law enforcement officers are in the state. So we're moving on that. As a good note, that young gentleman was then picked up by the state's troopers, went through their program here in Wisconsin, served down in Dane County, is now serving admirably as a state trooper up in Brown County now in Green Bay. So although the city of Green Bay didn't get an opportunity to have him on their staff, fortunately, we are getting his benefits there. So that's the first piece, is the police parity bill. If we go back to this set of bills, Representative Silvia Ortiz Vélez, can you tell us about 821? Each of these bills
look at different needs or barriers that these DACA beneficiaries are facing right now? All of the bills also help the state of Wisconsin fill our need of workforce development. And that's important because we have a shortage of over 45,000 workers in our state. And not only do we need to retain people that we've invested in, Wisconsin taxpayers have paid to educate people here in our state. We've made investments into people. We don't want to throw away those investments. And so 821 allows DACA recipients to receive in-state tuition. Many of them have lived in Wisconsin most of their lives anyway. And they've gone to our high schools and our middle schools and our grade schools. And all of them are meant to make sure that we build up our workforce as well, and to remove barriers to employment for people who are authorized and want to work. So years ago, the in-state tuition was allowed in the state. After Governor Scott Walker took down that possibility, so now this is referring just to the DACA beneficiaries. Before, the in-state tuition was for students without documented status. So right now we are talking about the Wisconsin public system. We are talking about the set of universities around Wisconsin that will allow in-state tuition for these students. That is correct description of Assembly Bill 821. 821. And then if we talk about right now, all these students who went through all the way, as you say, through high school, and now they want to go to the university, they have to pay out-of-state tuition. Not only do they not qualify to receive any kind of grant, any kind of federal programming funds, they have to pay for it out of their pockets, but on top of it, they have to pay out of state. The irony of this is that if they were students that we have reciprocity, I think it's Michigan. If they lived in Michigan, then is it Michigan? Is Minnesota? Oh, Minnesota. If they were transfers from Minnesota, then they would be allowed to have in-state tuition. All our bright minds will be moving to other states, and we will be losing all those students who can graduate soon in so many areas that are needed in Wisconsin. Correct. So going back to you, Representative Mako, can you tell us about the next bill, that is 822? It will be directed to another barrier that our 5,000 or so, maybe 6,000 DACA beneficiaries in Wisconsin are facing this barrier. I first want to back up just a moment and make sure that we understand that this has nothing to do with immigration. None of these bills are immigration bills. These are job bills and economic development bills, period. I want to make sure everybody understands that. Now, the immigration issue is another issue, and I'm sure that Representative Ortez and I would agree on a lot of issues relative to that. But I want to make sure that your listeners and your viewers realize that's not what this is about. This is about plain old simple economic development. Like you said, Tricia, we have 6,000 of these DACA recipients that are residing here in the state of Wisconsin, 600,000 nationally. And we want them to feel, and they're here already. And so what do we do with them? And my goal is to make them career and community ready and to make them a prosperous taxpayers here in the state of Wisconsin. That's what I would like to see. That's what Sylvia and I are working on. And then we go to the licensing. And it's absolutely crazy. Like I said, that one gal that is graduating from Carroll as a nurse can't even practice here. She's going to have to get licensed somewhere else, and we lose a good, perfectly good nurse who lives here, loves this, considers Wisconsin home. But they can't be plumbers either, or licensed electricians. They can't be barbers, for crying out loud. So anything at all that the state of Wisconsin issues a license for, we would like them to also be able to qualify for here. Now, that's the key. They have to qualify. And I want you to know that this isn't that some really crazy so-called liberal states like Arkansas and Tennessee and Utah have already passed these bills. So we've got to get out of our own way and allow these folks to become productive citizens in the state of Wisconsin and to enjoy any kind of career that they can qualify for and want to pursue. So that's what the licensing piece does. That's what the tuition piece does. And that's what the police parity bill does.
And then we were so incensed about it that we're going, these poor folks are down here working their tails off. And then we charge them $500 every 2 weeks. So we just threw the tax piece in there just for fun because I was so irritated that we're penalizing these folks, and I wanted to give them half of it back because I'd love it. Quite honestly, I'd love it if all 600,000 DACA recipients from the entire country were to move to Wisconsin. That would be awesome for our economy. And so if we can incentivize them to do that, that's what I'd like to see happen. Representative Ortiz-Vélez, what are the next steps that need to be done? I know that after it gets out of the Assembly, it goes to the Senate, and we are running out of time. We are running out of time. So if you're listening, please call your senators, call your Assembly representatives, and tell them that you support all 4 of the bills. And because we are running out of time, and we need everyone's help. It's all hands on deck. I'm hoping we can get this to the finish line. Representative Mako, what happens if these bills run out of time? Are you, in a serious position to re-intro for the next session? Sure. If both Representative Ortiz and I come back next session, we're fortunate enough to get reelected, we will do it again. Now, keep in mind on the police parity bill, we did this last session too. This is our first stab at it. So it passed, I think 98-1 last session. And so we moved it out, and it got bogged down in the Senate again. And so we ran out of time there in the Senate, so we're trying it one more time. We're closer now than we were last time, so hopefully we can get that done. But if for some reason we run out of time and it just doesn't get done, we'll take it up again in January. Representative Mako, Representative Ortiz-Vélez, we're grateful to have you here with this very important information, crucial information for our community. Thank you for getting the message out. Thank you. Jessica Coria es una artista folclórica mexicana cuyos trabajos con hojas de maíz nos asombran y nos transportan a los orígenes de una cultura cuya principal fuente de subsistencia era el maíz. Jessica ha trabajado con el artista Juan Flores y ha promovido la artesanía con las hojas de maíz en ferias y en programas artísticos, y su objetivo es abrir un centro cultural en la comunidad latina. Mi nombre es Jessica Coria, soy de Veracruz, de Jalapa. Estudié artes plásticas en la Universidad de Veracruz. Mi especialidad, por decirlo así, es diseño gráfico, que fue mi último grado. Pues eso soy. Me considero artista, pero soy una artista más hacia las artes manuales, como las craft que le llaman aquí, que son las artesanías. El arte es curativo, definitivamente, es sanador, es algo que se lleva adentro y que no creo que sea nada más cuestión de los artistas. Yo pienso que cualquiera podría hacerlo y sentir esa paz. Yo crecí con mi mamá y mi papá. Cuando tenía como 19 años, se divorciaron. En ese fue como que tenía una vasija y se rompió. Y todos se agarraron para todas partes. Mi mamá se fue a Tijuana, mi hermano se vino por acá, mi papá salió de la casa y yo me quedé sola. En ese entonces tenía mi Osiris, que Osiris es mi otro hijo que tengo. Yo me sentía solita porque estaba sola. Yo sé que todos venimos por circunstancias diferentes. Mucha gente viene por trabajo, porque quieren hacer más dinero, porque corren algún riesgo. Y yo me vine porque mi familia ya había, como una vez se había roto y se iba a romper por segunda vez. Se vino mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Y mi Osiris se quedó en México. Y después regresé por él. Yo le había dicho a mi madre que si no teníamos visa, ya no iba yo a regresar.
Yo creo que por eso me aferré a lo de hacer cosas que me trajeran recuerdos de mi cultura. Yo he hecho de todo como todos. Somos iguales todos cuando llegamos aquí. Pero en el fondo siempre decía, es que esto no es lo mío, es que esto no es lo mío. Traté de aplicar para una revista que estaban haciendo hace años cuando yo llegué, que era Spanglish. Y ellos dijeron, no, es que lo tuyo es más como artista. Y me conectaron con Juan Flores. Yo lo admiro muchísimo. Siempre que digo que trabajo con Juan Flores, yo siempre digo que soy la que le cargaba las cubetas. Yo hacía texturas con él. Él me enseñaba a hacer texturas y eso es lo que siempre he hecho con él. Y realmente yo no vivo de lo que hago, pero no pierdo la esperanza de que algún día viva de lo que hago. Eso es lo que me ha detenido, no tener el espacio como adecuado, porque pues esta es mi casa y este es mi taller, pero también cuando hay gente que viene a visitarme, pues como sería incómodo como decirles, oh, toma asiento y pues ni dónde sentarlos. Mi Catrina está basada en las Catrinas de Capula. Esta Catrina estaba planeada en mi mente, en mi corazón, pero lo que la hizo pues posible fue un grant. Agarré un grant donde tenía que tener un apprentice. Pues empezamos a organizar como talleres para hacer las flores. Estuvimos haciendo flores como por unas 6, 7 clases. La hoja de maíz me trajo esa cosa de la añoranza de tu país, de tus culturas, de tus raíces. Y enfoqué mi energía a hacer algo que me recordaba que de dónde vengo. Dije, pues yo vengo de esto, venimos del maíz. Entonces me puse a hacer flores y yo por mi cuenta renté un lugar y puse que yo enseñaba a hacer flores. Pues yo nada más sabía hacer girasoles, era todo. Y una vez conociendo a un amigo, me dijo, ¿por qué no haces muñecas? Pero yo no sabía hacerlas y entonces así empecé a intentar hasta que empecé a entender la hoja, por decirlo así. Creo que es importante que nosotros estamos conviviendo con otras culturas que ya no son las nuestras, sí pongamos todo esto para que la gente conozca y para que la gente aprenda y vea lo que nosotros podemos brindarles, ¿verdad? O sea, como artistas. Y si esto sirve para que personas que extrañan o añoran, como yo en un momento añoré estar en mi país de regreso, pues haga esta conexión, pues eso es lo que a mí me gustaría hacer, conectar. Esto ha cambiado mucho. ¿Por qué estoy aquí? Y ahora dio un giro muy grande y me siento muy contenta de que también puedo aportar algo a esta comunidad. Según un estudio publicado por la Universidad de Salud de Utah, en enero del año pasado, en Estados Unidos las tasas de suicidio han disminuido ligeramente desde el 2019, pero según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el número de suicidios en mujeres de 15 a 24 años aumentó en un 87% en los últimos 20 años. Y entre los varones de la misma edad aumentó un 30% en ese mismo periodo de tiempo. La investigación ha demostrado que los adultos jóvenes que utilizan las redes sociales tienen 3 veces más probabilidades de sufrir depresión, lo que pone a una gran parte de la población en riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas. Para hablar del tema, las redes sociales y sus efectos en los niños y en los jóvenes, hemos invitado a la psicoterapeuta Paula Ortega Llena. Esta es la primera parte de nuestra conversación. Tenemos que reconocer que la etapa de la adolescencia es una de las etapas más vulnerables que tienen los niños. Son los primeros 1000 días de la vida de una persona, van a impactar mucho su desarrollo. Y parte de la vulnerabilidad es que el refuerzo social se transforma en algo muy importante. Social media genera eso. No es decir, esto lo causa, pero contribuye a la situación.
No es realista decirle a un chico de 15 años, no vas a poder tener Snapchat o no vas a tener Instagram. Todos sus amigos lo tienen, entonces se va a sentir súper mal porque no puede acceder a eso. Entonces los papás deben tratar de ir aprendiendo con los niños. Si tú le vas a dar un teléfono inteligente a un niño de 10 años, tienes que desarrollar un plan y cuáles van a ser las reglas que vas a tener. Porque entonces así los niños van diciendo, puedo jugar por cierta cantidad de tiempo. Más de eso va a significar de que mañana voy a perder los 30 minutos. Pero entonces a veces los papás dicen, ay, es que no me atrevo a quitarle el teléfono, porque van a hacer un gran escándalo y van a gritar, ¿y qué va a pasar? Pero si no le quitas el teléfono y no pones esa regla, vas a tener a un niño que está despierto toda la noche. La irritabilidad aumenta mucho, la capacidad de poner atención disminuye extremadamente, entonces empiezan a fallar en la escuela. Si nosotros le agregamos a todo eso la inestabilidad de las familias que se están adaptando a una cultura nueva, como somos los latinos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que los papás están en un tiempo de crisis también, muy ocupados, trabajan demasiado, se sienten frustrados, ¿verdad? Muy cansados. Y el teléfono, el tablet se transforma en algo muy fácil, lo cual es totalmente natural. Quieres ir y tomarte un baño, pones el tablet por 20 minutos, ¿verdad? Y el niño lo ve. Eso es ok, pero tener a un niño pequeño por horas jugando en el tablet o darle el teléfono no es lo apropiado. Para los papás hispanos creo que es un gran challenge porque a veces tienen el temor de que, si digo algo o si hago algo, mi hijo va a decir algo en la escuela y voy a terminar yo en problemas. Lo cual no es cierto. Tú tienes derecho dentro de tu casa, ¿verdad?, de tener reglas y de hacer que tus hijos respeten esas reglas de una manera saludable. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse a todo. Y todo no significa que es bueno. Lo natural del ser humano es, quiero interacción con los otros, quiero conversar contigo, quiero conocerte. Con las plataformas de social media, el refuerzo es constante, porque cada vez que lo hago, sigo recibiendo dopamina y sigo recibiendo oxitocina en el cerebro, que son químicos, ¿verdad?, que te hacen sentir bien. Entonces, ¿por qué no lo vas a querer hacer? Y eso es lo que pasa con el cerebro adolescente, ¿verdad? Tiene el pedal del gas, es muy sensible, y el freno todavía no está completamente desarrollado. Por eso es que los adultos a veces necesitan comprender eso y poder trabajar con los niños en eso. Quiero conocer de qué se trata esto de Instagram, ¿me lo puedes explicar? Esa es la conversación, no estoy confrontándote. Quiero saber qué es lo que es tan atractivo para ti. Cuando surgió la televisión, yo recuerdo que era una pelea también. ¿Cómo se compara el peligro? Creo que es diferente. En la televisión hay un poco más de control, ¿verdad? Los papás dicen, no, tenemos cable, hay tantos canales y solamente vas a poder ver estos. Con social media, los niños son tan inteligentes y hay una invasión. Lo que hacen mucho es ver a otros niños que están jugando juegos en videos de YouTube. Cada vez que están en eso, de repente aparecen unas pantallas más pequeñitas que indican clic, clic, clic. Y de repente cuando hacen un clic aparecen unas cosas espantosas. Como son cosas que les llaman la atención, las comienzan a ver y las siguen viendo, los papás no tienen idea y entonces luego tenemos un problema de que tengo un niño de 10 o 11 años que descubre la pornografía. Cada plataforma de social media descubre cuál es el algoritmo de cada persona. Entonces es una fórmula perfecta de que engancha en el cerebro de un niño. Puedes tú estar con el niño viendo un juego interactivo y participando con él, pero dejarlo solo ya no es apropiado. Pero ¿qué pasa cuando alguien publica una foto negativa de él o cuando algo negativo ocurre y la reacción no es positiva? Si es un niño que tiene una autoestima buena, va a decir, it's okay, no les gustó mi foto, that's fine. Pero si en el otro caso tenemos un niño que es muy susceptible a lo que van a opinar los demás, ese niño se va a sentir mal. Ahora, puede ocurrir el tema del cyberbullying, right? Y te sientes tan mal, ¿verdad?, de que llegas a otro tipo de conductas, como las conductas de lesionarse o de tener pensamientos suicidas. En las niñas incluso es más complejo, son más vulnerables y ponen más atención a cómo el medio te percibe. Basan mucho su autoestima en lo que escuchan de otros.
Y hay un estudio que dice de que se ha visto que las niñas de un 20 a un 30% pueden llegar a sufrir un cuadro depresivo. ¿Cuáles son tus consejos para los padres? Poner atención, investigar, tener curiosidad, qué es lo que está haciendo tu hijo, cuáles son los juegos que juega, por cuánto tiempo, con quién juega. La gente puede decir, tengo 13 años, es lo que el app te pide para poder abrir la plataforma, pero no hay una forma de asegurarse de que eso realmente sucede. Los papás no necesitan firmar o no hay nada. Pues Paula, te agradecemos tanto porque todos estos puntos que tú nos traes, esperamos que nuestra audiencia los pueda aprovechar. Con mucho gusto. Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544, a que visiten nuestro sitio del internet en milwaukeepbs.org y en las redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones.